Señora ministra, bienvenida, muy buenos días. Esperamos un momento que la señora ministra se acomode y ya ahorita continuamos entonces con la intervención de ella, contándonos cómo el componente espacial se encuentra contemplado dentro del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Sí, bueno, señora ministra. Quisiera verificar en pantalla si la presentación de MinCiencias, bienvenida, señora ministra. Un gusto tenerla por acá, muchas gracias. Quisiera saber si ya esta presentación de MinCiencias está lista ya. Perfecto. Señora ministra, bienvenida. Agradecemos enormemente su presencia. Nos honra con esta charla que usted nos va a dar. Estamos atentos a escuchar y conocer cómo desde MinCiencias tienen contemplado el componente espacial en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, cómo ustedes ven el papel de esta futura agencia articulando un ecosistema espacial. Bienvenida, señora ministra, el auditorio es suyo. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Es un gusto poder compartir con ustedes estos espacios de co-construcción de lo que es y será la Política Nacional Espacial en Colombia, en articulación con diversos sectores del gobierno, la academia, centros de investigación, empresas privadas, que nos une un objetivo común, justamente el desarrollo de las tecnologías, de los conocimientos en materia del espacio en Colombia. Vuestra participación, un saludo muy especial a los colegas del gobierno, a los colegas del Banco Interamericano para el Desarrollo que nos acompañan, a los estudiantes, expertos y diferentes líderes de procesos espaciales que se congregan el día de hoy en este espacio. Para el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, como ente rector del Sistema Nacional de Ciencias, es muy importante contribuir al fortalecimiento del ecosistema espacial, teniendo en cuenta las prioridades que han quedado plasmadas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, involucrando a los actores del sistema, la academia, las entidades del gobierno, la empresa privada, la sociedad civil, para articular objetivos que nos son comunes. Como ministerios tenemos como misionalidad fortalecer el componente de formación de alto nivel. Si nosotros estamos pensando materializar o fortalecer las acciones espaciales en el desarrollo de Colombia, es importante articular esfuerzos para la formación del talento humano, desarrollar el talento que requiere Colombia para poder generar la amplitud de todos estos dispositivos de investigación que nos va a conducir a materializar hechos concretos. En ese sentido, en este primer año de gobierno, estamos trabajando en diferentes mecanismos para orientar nuestras próximas convocatorias del 2024 en temas espaciales. Hemos fortalecido la cooperación internacional, principalmente con los Estados Unidos, con Bélgica, con España, para poder generar un sistema de movilidad científica, académica, que permita la transferencia de conocimiento. No solamente Colombia asimila o transfiere conocimientos de otros países, sino que también ya tenemos toda la infraestructura y la arquitectura de formación para que nuestros científicos y científicas puedan incidir en el desarrollo de la política espacial en otros países de América Latina y de la región. Esta perspectiva de la formación es uno de los pilares fundamentales. Estamos construyendo un nuevo enfoque de formación donde ha venido participando activamente la comunidad de astrónomos del país, las universidades y los centros de investigación. De esta manera, la política en ciencia, tecnología e innovación para ciencias y tecnologías aeroespaciales tiene su origen en el COMPE 4069 de la política de CTI. Recordemos que este COMPE materializa las recomendaciones de la misión de sabios, donde una de las recomendaciones justamente es constituir, crear
una agenda nacional científica que pueda dar soluciones concretas a los desafíos nacionales. La materialización de esta agenda se está construyendo de manera articulada con los diversos actores de la cuádruple hélice de ciencias, y de esta manera estamos fortaleciendo las discusiones, los análisis con los centros de investigación que reconoce el Ministerio de Ciencias y dando apertura a estas conversaciones con las diferentes entidades del gobierno y también con el sector privado. Por otra parte, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, ha quedado estipulado la Dirección Nacional de Asuntos Espaciales, donde MinCiencias juega un rol fundamental. MinCiencias organiza todos los instrumentos en materia de diagnosticar las tecnologías aeroespaciales que requiere el país para su desarrollo y establecer los puentes de cooperación internacional para poder acelerar este proceso de desarrollo en Colombia. También atendiendo de que ya tenemos una industria nacional en materia aeroespacial que requiere ser fortalecida. Y para eso el Gobierno del Cambio asume ese compromiso de articulación institucional para poder dotar al país de la infraestructura que se requiere en materia de desarrollo aeroespacial. En materia de capacidades de investigación más desarrollo e innovación, el Ministerio de Ciencias ha hecho una inversión de más de 21.000 millones de pesos por medio de la financiación de proyectos en estas áreas de conocimiento. Hemos trabajado de manera muy articulada con grupos de investigación que se dedican al desarrollo de temas en relacionamiento de conservación de la biodiversidad que requieren y están aportando a la actualización del catastro multipropósito, al desarrollo de tecnologías que puedan favorecer e incrementar la productividad del campo, pero también generando unas capacidades de instalar capacidades científicas en los territorios para que las comunidades desde sus propias autonomías generen procesos de gobernanza de estas tecnologías y puedan potenciar la generación de conocimientos y los impactos que se buscan a través de estas tecnologías. Hemos financiado proyectos en materia de misiones espaciales, principalmente enfocadas a formación de talento, mediante nuestro programa de movilidad internacional. También estamos trabajando fuertemente en que estas tecnologías puedan insertarse en el contexto de la producción agrícola, ambiente y desarrollo sostenible. De hecho, hace una semana inauguramos el Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por el Derecho Humano a la Amazonía, donde estamos trabajando con empresas del país para el diseño de drones y monitoreos de las chacras indígenas con el fin de poder aumentar la productividad de alimento y la apertura de mercados locales en estas comunidades. Esto es muy importante porque por medio de las ciencias aeroespaciales se genera un proceso de diálogo, de conexión con las comunidades locales. En la articulación de los proyectos se están instalando capacidades científicas y se están generando procesos de gobernanza en el uso de las tecnologías. Además que avanzamos en un proceso pedagógico para socializar ante el país por qué es necesario el enfoque aeroespacial en Colombia, que continúa siendo un enfoque todavía desconocido para gran parte de las regiones. Y es ahí donde los componentes de democratizar estas tecnologías, de democratizar los conocimientos, de trabajar de manera articuladas con el sector productivo es imperativo para estos propósitos. Por otra parte, estas tecnologías las hemos vinculado también al enfoque de la inteligencia artificial. Ya lo hemos venido discutiendo en nuestros espacios. La inteligencia artificial es un punto de no retorno para la humanidad. Y Colombia está dando pasos significativos en el desarrollo de estas tecnologías. Estamos avanzando en coordinación con el Congreso en un marco de regulación de la inteligencia artificial desde un enfoque ético de integridad científico, donde justamente los expertos científicos y académicos en bioética están desarrollando los marcos normativos que van a ser socializados a nivel nacional para poder conducir hasta este enfoque de regulación de la inteligencia artificial. Estamos trabajando de manera articulada el tema de la ordenanza y gobernabilidad territorial en el diseño y la democratización para el acceso de estas tecnologías. MinCiencia reconoce 218 grupos de investigación dedicados al tema espacial, de los cuales son 1.729 son investigadores. Es decir, tenemos el talento humano para avanzar con estos propósitos en Colombia. Los desafíos que tenemos ahora como gobierno y como entidades aliadas es articular este talento humano en la generación de las líneas prioritarias que van a conducir
ese desarrollo aeroespacial en Colombia, de las líneas de investigación, de las tecnologías y de los procesos de democratización de las mismas. En esto estamos articulando una relación muy importante, fortaleciendo los canales de diálogo con las universidades, con los centros de investigación, también con la empresa privada, para lograr que nuestra comunidad de científicos, nuestros talentos que han sido apoyados en su proceso de formación por los sucesivos gobiernos en Colombia, pues sean actores relevantes y actores directos en la toma de decisiones políticas, económicas y científicas que conciernen al desarrollo de las capacidades aeroespaciales en el país. Otra información muy importante que quisiera socializarles es que actualmente avanzamos en el Plan de Acción Aeroespacial. Hemos desarrollado diferentes eventos de desafíos de la investigación espacial. Algunos de ustedes han participado activamente de estos espacios, creando grupos focales y constituyendo una hoja de ruta por medio de la participación de los centros de investigación y a partir del desarrollo de una propuesta de estación de monitoreo satelital en Colombia que se articula con diversos sectores del gobierno, principalmente con defensa, con medio ambiente y con agricultura. Esto lo destaco porque hablar de una política o de programa de formación aeroespacial nos lleva a una reflexión de cuáles son los conocimientos que se están constituyendo alrededor de estos programas o políticas. La institución de esos conocimientos es un diálogo abierto con la academia. En las universidades se conforma el 90% del conocimiento. Tenemos la infraestructura física de los laboratorios, que tienen que ser fortalecidos, claro está. Pero también tenemos toda la arquitectura de formación, desde el pregrado, maestrías, doctorados y postdoctorados. Entonces, esta ecología de saberes alrededor del desarrollo aeroespacial requiere una participación directa con los productores de conocimiento. Y desde los productores de conocimiento generar esas pedagogías de socialización y de articulación con las comunidades, con la sociedad civil, con la empresa privada y con diferentes entidades o asociaciones interesadas en estos temas. ¿Cómo se ha constituido esta ruta de plan de acción aeroespacial? Hemos realizado un mapeo nacional teniendo en cuenta los siguientes componentes: el componente de observación de la Tierra, aeronáutica, aeroespacial, astronomía y medicina aeroespacial, donde el Ministerio de Salud justamente ha sido uno de los actores relevantes en este componente por todo el proceso de telemedicina que está generando un proceso de reducción de desigualdades sociales, principalmente en los territorios ribereños del país. A partir de esto, hemos sostenido constantes diálogos, porque es el diálogo la base fundamental para estructurar estos programas. Los programas no se diseñan desde un escritorio del Ministerio de Ciencias. Los programas se diseñan en articulación con los actores y un diálogo constante y permanente. Hemos tenido reuniones con la comunidad colombiana de astrónomos para la articulación por misiones y desafíos nacionales, generando también la discusión política de los procesos de financiación que tendrían los programas de desarrollo aeroespacial, de la democratización en el acceso a los recursos y de los intereses que tendríamos como gobierno y como sociedad nacional para poder identificar esas líneas prioritarias que requiere el país en esta materia. Se han desarrollado eventos acerca de los desafíos de la investigación espacial en el país. En este evento que se realizó hace aproximadamente 2 meses fue muy importante porque se incorporó el componente de la bioética y de la integridad científica en el desarrollo aeroespacial. Es decir, abrir la discusión cuáles son los usos políticos y los usos sociales que van a tener estas tecnologías. En Europa se está hablando de economías del espacio. En Colombia aún no hemos dado esa articulación de manera robusta. Tenemos que empezar a dar esas discusiones para saber cuál es ese horizonte que va a tener el país en estos desarrollos y su articulación internacional. Por otra parte, quiero mencionar que producto de este plan de acción aeroespacial, Colombia también comienza a ser protagónico, a tener un protagonismo, a tener voz e incidencia en los debates geopolíticos acerca de las ciencias espaciales y desde las diferentes misiones que se están desarrollando alrededor del mundo. Esto es un avance porque se comienza a visibilizar la infraestructura que cuenta el país en esta materia y desde ahí se articula una serie de actores para potenciar la infraestructura y los conocimientos que ya se desarrollan en Colombia. Avanzamos en reunión del Departamento Administrativo de Presidencia, en coordinación con el BID. También hemos tenido procesos de articulación y convenios de cooperación con las Fuerzas Aeroespaciales de Colombia, reuniones importantes en materia para la creación de los proyectos de los laboratorios espaciales. Firmamos un convenio con la NASA, justamente en MinCiencias tienen como responsabilidad la implementación
de los acuerdos Artemis de la NASA. Estamos ahora generando una mesa de trabajo para que en el 2024 nuestros científicos y funcionarios públicos que toman decisiones en materia aeroespacial puedan potenciar sus conocimientos y habilidades científicas en coordinación con la NASA. Esto es un gran avance porque si lo analizamos, no solamente estamos abriendo el espectro de colaboración y de trabajo con la academia, sino también con la función pública. En última, somos los funcionarios quienes a partir del diseño de políticas contribuimos a la toma de decisiones, por tanto necesitamos formarnos en estos procesos de vanguardia que requiere Colombia. De esta manera, la ruta de acción aeroespacial que se está desarrollando de manera articulada tiene un componente de observación de la Tierra, de exploración espacial, de gestión de residuos espaciales, como les platicaba, en el contexto de las economías espaciales ya se está hablando de procesos de contaminación del espectro, donde ya tenemos elementos y formación para poder articularnos a estas grandes discusiones geopolíticas, en seguridad espacial y ciberseguridad con enfoque de construcción de paz total. Aquí hay una nueva perspectiva de lo que es la seguridad espacial. En un país que está redefiniendo su estructura agraria, que tenemos una reforma en materia agraria que se está desarrollando de manera progresiva, es importante entonces abrir la discusión de cómo las tecnologías aeroespaciales permiten la democratización al acceso y uso de la tierra en Colombia. Ya tenemos programas desarrollados por medio del Ministerio de Ambiente, MinCiencias actualmente lanzó su programa también en la Amazonía. Y eso es muy importante porque todo el contexto de la reforma agraria en Colombia también se piensa y se articula en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. Entonces aquí la articulación, desarrollo aeroespacial, construcción de paz e implementación de los acuerdos de paz, considero que es una interseccionalidad política muy importante, que define no solamente el uso de las tecnologías, sino que también va a definir los impactos y hacia dónde queremos llegar con estas temáticas de manera articulada. La medicina aeroespacial, el desarrollo de satélites, la ciencia espacial y astrofísica, las telecomunicaciones y navegación por satélites en Colombia. Esta política se articula también con algo que hemos venido trabajando con Cancillería, que tiene que ver el componente de diplomacia científica espacial, la internacionalización y la cooperación, donde nuestras embajadas, donde los diferentes entidades y organismos internacionales que están articulados en la materialización y el apoyo de Colombia para avanzar hacia esa sociedad de conocimiento, pues han sido actores relevantes. Tenemos que discutir muy bien qué estamos entendiendo por diplomacia científica, porque esto tiene un corte desde el componente de relaciones internacionales. Ya hubieron algunos avances en crear pasaportes especiales para nuestros científicos, también generar unos procesos de formación en el marco de la diplomacia científica sobre el componente internacional, el relacionamiento político, porque eso termina definiendo las oportunidades de cooperación y de financiación de estos programas en el contexto nacional. Se han articulado unos mecanismos STEAM por medio de lo técnico y lo científico. Esto ha llevado al desarrollo del primer Programa Nacional de Robótica, liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este programa será lanzado en el primer trimestre del 2024, donde a partir de campamentos en las diferentes regiones de Colombia, donde participa la comunidad académica y se convoca a los jóvenes, niños y adolescentes, comenzamos a fortalecer el desarrollo de habilidades científicas y de vocaciones científicas aeroespacial. Para mí es muy importante el componente del talento humano, porque si no desarrollamos talento humano, lo que vamos a hacer es seguir en una política extractivista de tecnologías de afuera, cuando tenemos ya todas las condiciones para generar nuestra propia industria con nuestros científicos, nuestros aliados en materia aeroespacial. Este componente tiene el desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, robótica y tiene unos desafíos de investigación en materia del fortalecimiento de la estación de monitoreo satelital, desarrollar capacidades de apropiación social de conocimiento. Y aquí hago un llamado importante a nuestros científicos sociales. La perspectiva sociológica y funcional que tiene una tecnología aeroespacial para el desarrollo de las comunidades requiere del diagnóstico de antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, historiadores, gestores de proyectos, que a partir de sus metodologías de formación tienen una interrelación mucho más directa con las comunidades. Entonces aquí es un llamado también a pensar lo aeroespacial desde una interdisciplinariedad de conocimiento, o lo que se conoce en el contexto de las ciencias diversas como ecologías de saberes. Estamos abriendo las invitaciones a las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades.
Los científicos sociales diagnostican el problema. Los científicos que articulan desde las ciencias básicas y fundamentales contribuyen a la creación de tecnologías. Y las comunidades sociales retroalimentan esos conocimientos, esas tecnologías, y se instalan en sus capacidades de gobernanza territorial. Es una metodología muy importante que yo invito a que la reflexionemos, a que la articulemos en este propósito. Me gustaría saber de los colegas del auditorio, ¿cuántos de ustedes son investigadores del área de las ciencias sociales? Acá tenemos el colega. Bueno, este es un buen diagnóstico justamente de la necesidad de abrir este espectro de conocimientos, ¿no? Y de la importancia de entender lo científico desde lo diverso del conocimiento. Y eso le está apostando a los países en el mundo. Hace poco estuve justamente en España, en el Foro Espacial Español. Crearon la Agencia del Espacio hace muy poco, 6 meses, y quienes están articulándose justamente para medir los impactos, no solamente en la Tierra de estas tecnologías, sino también todas las conflictividades alrededor de la gobernanza, de los residuos en el espectro, justamente son los científicos sociales. Y esto tiene una incidencia directa en la creación de las políticas de gobernanza aeroespacial. Entonces, nuevamente, ese diálogo fundamental para poder continuar en este propósito. Y tenemos el componente de vocaciones y capital humano, a partir de la movilidad, la formación de alto nivel, la educación continuada y el training en las diferentes entidades. Es muy importante también señalar que no solamente estamos en la política, en la articulación con los actores, sino que ya hemos dado pasos fundamentales. La actual convocatoria para la asignación de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías ha incorporado un componente de ciencias básicas y de ciencias del espacio. Esto es muy significativo para el país. ¿Qué va a pasar con esta convocatoria? ¿Qué estamos haciendo? Se lanza la convocatoria, pero eso no puede estar distante de una pedagogía de formación de las entidades territoriales, donde los nuevos alcaldes, los nuevos gobernadores, las universidades, los investigadores se articulen en alianzas estratégicas. Entonces estamos haciendo un despliegue territorial desde el Ministerio de Ciencias, socializando, haciendo una jornada educativa acerca de por qué el tema y las tecnologías aeroespaciales son importantes para las regiones del país, porque ahí hemos encontrado desconexiones. Cuando uno viaja a la Colombia profunda, viaja a las regiones y habla de estos temas, la gente difícilmente lo comprende, porque justamente esto ha sido articulado, unos espacios de discusión que continúan siendo muy cerrados. Este es un gobierno que se piensa en la democratización del conocimiento, eso está en el Plan Nacional de Desarrollo, por tanto la pedagogía es imperativo en todo el diseño de gestación de la política. Esta convocatoria de Ciencias Básicas del Espacio, que se encuentra abierta, se orienta en la misión de Sabios, en las políticas de investigación orientadas por misiones de MinCiencias, y busca apoyar el fortalecimiento o la creación de nueva infraestructura aeroespacial en Colombia. Aquí tenemos una gran oportunidad para que todas esas ideas, todos esos proyectos, todas esas iniciativas que cada uno de ustedes está articulando con sus equipos de trabajo puedan conformar alianzas y podamos darle al país resultados concretos con programas estratégicos, tecnologías estratégicas, conocimientos pertinentes en el desarrollo de esta materia. Esta convocatoria aborda las siguientes áreas de conocimiento: ciencias biológicas, químicas, físicas, ciencia de las tierras y medioambientales, matemáticas, computación, ciencias de la información y ciencias del espacio, haciendo una articulación entre las ciencias básicas del espacio y las demandas territoriales. Aquí sería muy importante en otros espacios discutir qué demandan las comunidades y los territorios en materia aeroespacial. En el diagnóstico inicial que hemos hecho desde MinCiencia hay una demanda en términos de seguridad y de construcción de paz. Entonces, muchas comunidades nos dicen, producto de la guerra, las tierras dejaron de ser productivas. Se configuraron en Colombia unas geografías del terror, donde tierras que antiguamente la gente desarrollaba sus economías locales, hoy en día son fosas comunes, que le recuerdan a las comunidades el horror de más de 60 años del conflicto armado. Estas tecnologías nos pueden ayudar a reconstruir ese tejido social y comunitario que fue fuertemente quebrantado por la guerra en Colombia. Y esto es trabajar para que el desarrollo aeroespacial tenga una incidencia en la construcción de paz, en la materialización
de la justicia social, la justicia ambiental y económica, y como también lo he dicho en reiteradas ocasiones, es justicia epistémica y es justicia de género en la construcción de estas ecologías de saberes. Entonces, reitero, la convocatoria se encuentra abierta y la convocatoria está también alineada al proyecto estratégico aeroespacial 2024 de MinCiencias, donde estamos trabajando en 5 misiones. La misión de bioeconomía y territorio. Yo sé que ustedes han revisado la literatura de Mariana Mazzucato. Ella ha sido el referente teórico, político y geopolítico en materia de desarrollo científico de los estados que ha orientado el desarrollo de estas misiones. La misión de soberanía sanitaria, derecho humano a la alimentación, transición energética y ciencia para la paz. Desde MinCiencias proponemos que estas 5 políticas de misiones sean los ejes articuladores del desarrollo aeroespacial y de la materialización e impacto en términos sociales y científicos para el país. ¿Cuáles son los lineamientos? La gestión de recursos naturales, los estudios de cambio climático, la planificación del uso del suelo, la gestión de desastres naturales, la investigación en la biodiversidad y ecosistema. Aquí estamos haciendo una transición importante. Me imagino que muchos de ustedes tienen conocimientos de las llamadas expediciones bio o expediciones científicas que ha liderado el Ministerio de Ciencias. En principio no podemos seguir hablando de expediciones, este es un término del siglo XIX. Y ahora si estamos hablando de ecología de saberes, hay que hablar más bien de un reconocimiento, de una apropiación de la biodiversidad desde los enfoques de las ciencias básicas y fundamentales y la apropiación social del conocimiento. Las expediciones que se han desarrollado en MinCiencia, en su mayoría, han estado vinculadas al componente de la bioeconomía, al fortalecimiento, al descubrimiento de nuevas especies, de la naturaleza, a la lucha contra el cambio climático, y aquí vemos una gran oportunidad para que los especialistas en materia aeroespacial se incorporen a estas expediciones y puedan potenciar la generación del conocimiento. No solamente en monitoreo de la Tierra, sino también en el monitoreo oceanográfico, que es otra de las demandas importantes que tenemos principalmente en las universidades del Pacífico y el Caribe. Estamos articulando una convocatoria para realizar una expedición oceanográfica en el Mar Caribe, que nos pueda articular todo el componente de resolución de conflictos con las comunidades pesqueras en manera de contaminación, que ha reducido la capacidad productiva de estas comunidades y que tiene fuertes afectaciones también en materia del cambio climático. Monitoreo agrícola, monitoreo de recursos energéticos, monitoreo de recursos energéticos renovables, telemedicina y telesalud, seguridad y defensa, el fortalecimiento de la gobernanza territorial para la sostenibilidad de la paz y la comunicación satelital. Esa es la hoja de ruta que estamos desarrollando de manera articulada. Es una hoja de ruta que requiere también fortalecerse en algunos componentes, por ejemplo, el tema de las metodologías, qué componentes metodológicos que se articulan con los temas de bioética se están desarrollando desde nuestras comunidades científicas. La conversación continúa abierta, estamos ahora mismo focalizando los programas estratégicos para su apertura en el 2024, donde esperamos que a finalizar el año ya podamos tener resultados concretos que materialicen las acciones y que podamos mostrar al país cómo este ecosistema y estos grandes esfuerzos que estamos articulando en una perspectiva intersectorial nos ayuda con algo que es prioritario y que yo sé que todos estamos de acuerdo: la reducción de las desigualdades sociales y que la ciencia sea la base para conducir a Colombia hacia esa potencia mundial de la vida. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, señora ministra. Realmente yo creo que todos debemos estar muy contentos de estar en un evento en el cual tenemos altos representantes del gobierno nacional, honorables congresistas de la República, miembros de la comunidad internacional, tenemos representaciones diplomáticas de Estados Unidos y de Gran Bretaña aquí en el escenario. Y poder escuchar la intervención de la señora ministra es algo absolutamente motivante. Sin querer pecar de pronto, no sé, de inmodesto, pero llevamos años luchando por el tema espacial en el país y pocas veces hemos visto que se congreguen tantas fuerzas y tan importantes. Yo no recuerdo, y lo digo honestamente sin demeritar lo anterior, a un señor o señora ministra hablando con la claridad
de la importancia del tema espacial. Muchas gracias, señora ministra, porque vemos que lo tiene, discúlpeme la expresión tan coloquial, lo tiene muy claro. Y eso es muy valioso y muy importante para el país. Y realmente es algo que nos motiva a todos, nos tiene que motivar a todos ver cómo este tema por fin tiene la acogida que se merece. Desde lo personal siempre hemos dicho que el tema espacial, el desarrollo espacial de Colombia es un asunto estratégico para el país. Y es algo que esperamos, honorable representante Ciro y miembros de las UTLs, que se acoja en ese proyecto, que se estipule que el desarrollo espacial es un asunto estratégico para Colombia, por todas las implicaciones de lo que nos contaba la señora ministra.